Hay lugares donde las distancias se miden distinto, donde un camino no es solo un camino, es conexión, es encuentro, es oportunidad, donde enfrentar el invierno, levantar un emprendimiento, encontrar trabajo o llegar a tiempo a una atención, puede cambiar la vida de una familia. Esto es Aysén, una región inmensa, de localidades que hacen patria cada día, de hombres y mujeres que saben lo que significa vivir, trabajar y construir futuro en la Patagonia. Y aquí, las decisiones públicas tienen que partir desde una pregunta esencial. ¿Qué necesitan las personas? Porque gobernar también es escuchar, es estar presentes, es anticiparse a los problemas, es coordinar soluciones y sobre todo es transformar las decisiones en respuestas concretas. Por eso nace este espacio, para conversar, para explicar, para preguntar y para acercar el trabajo del Estado a su vida cotidiana. Desde Aysén, con nuestra gente, mirando hacia el futuro. Esto es Convocación, porque nuestro propósito es usted. ¿Cómo están ustedes? Y hoy, con vocación, nuestro propósito es usted, estamos con Luz María Vicuña, delegada presidencial regional de Aysén, y don Marcos Acuña Briones, epidemiólogo, Seremi de Salud Aysén, a quien le damos la más cordial bienvenida a ambos. Muchas gracias, señora Teresita. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en esta tarde lluviosa aquí en Coyhaique. Hemos querido hacer este programa, señora Teresita, ponerle un título, vamos poniendo programa a programa de ciertos temas, y esta vez el tema es Aysén se cuida. Y por eso nuestra figura del día de hoy, nuestro invitado es Marcos Acuña, conocido epidemiólogo de la región, porque es muy importante poner en conocimiento a las personas de ciertas situaciones que ya están en nuestra, digamos, nuestra visión, pero hacer una bajada bien específica, bien particular, más que para alertar de una manera preocupante, sino para cuidarse. ¿Ya? Tenemos que prevenir, el foco es la prevención, y tenemos que tomar medidas que son necesarias para evitar que pasen cuestiones que después no queremos lamentar. Eso es hoy día, y tenemos dos temas muy relevantes, muy contingentes también, ¿cierto? Así es. Nómbrelos nomás y después seguimos. Vamos a hablar para que nos instruya sobre el tema del antivirus y también sobre la circulación de los virus respiratorios que han ido incrementándose en estos días y que nos obligan, especialmente la autoridad sanitaria, a tomar medidas para evitar, como les decía, consecuencias que no queremos tener ahora ni nunca. Estimado, un gusto saludarla, Teresa, siempre un agrado venir a Roco TV, y bueno, por supuesto a todos nuestros televidentes saludarlos cordialmente. Así es. Desde hace un tiempo en todo Chile se está preocupando la población de la salud, especialmente de estos brotes, ¿no es cierto?, que no terminan de desaparecer, al contrario, parece que surgieran con mayor fuerza. Es así como el antivirus también ha cobrado sus vidas, ¿no es cierto? Pero no sabemos nosotros a ciencia cierta dónde, el cómo, pero sí la prevención es muy importante. Desde el punto de vista del experto, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero que todo señalarle a nuestra comunidad que este año ha sido particularmente especial para antivirus a nivel nacional, ¿ya? El año 2025, durante todo el año se produjeron 44 casos de antivirus, y la letalidad fue del orden del 23%. Pero este año estamos en pleno invierno y todavía se están notificando casos de antivirus, que es una enfermedad preferentemente de la estación primavera-verano, ¿ya? Y lo más preocupante es que ya a la fecha actual llevamos 49 casos, o sea, tenemos más casos que el año pasado y todavía nos quedan 4 meses y medio para terminar el año. Por lo tanto, esa cifra la vamos a superar de forma muy importante. Y lo otro preocupante es que la mortalidad que ha habido este año, de estos 49 casos, lamentablemente 19 personas han fallecido en todo el país, lo que da una mortalidad de un 39%.
hacía muchos años, por lo menos 6 años, que en Chile no teníamos una mortalidad tan alta por esta enfermedad, que sabemos que es una enfermedad zoonótica que se transmite de los ratones silvestres a las personas y preferentemente en los ambientes rurales. Y este invierno ha ocurrido algo muy particular. Hemos tenido un invierno a la antigua, con harta nieve, con mucho frío, con escarcha que se ha mantenido por varios días, y eso ha hecho que a nivel de alta ruralidad los roedores en sus ambientes naturales se han quedado sin madriguera, sin cueva y sin comida. Entonces lo que están haciendo estos animales silvestres es bajar, ingresar a todas las estructuras humanas donde vive la gente de campo, principalmente los galpones, donde tienen almacenado su forraje, porque además estamos en un periodo donde ya los animales de abasto no tienen pasto y por lo tanto están buscando abrigo y alimento, y un galpón con pasto hoy día es una situación de alto riesgo ingresar a sacar los fardos de pasto para forrajear a los animales. Entonces esta población de alta ruralidad, de zonas de campo, están siendo expuestos a niveles de presencia de ratones muy importantes, y por eso tenemos que aprovechar este tipo de actividad de difusión para recordarle a la gente que tenemos que usar guantes, hay que usar mascarilla y también hay que usar antiparras, porque cuando ingresamos a espacios cerrados, que habitualmente así son los galpones, son cerrados, no tienen buena ventilación, no entra la luz del sol, y en la noche, como hay actividades de los ratones, si en la mañana ingresamos a ese espacio sin ventilar, ingresamos al galpón a sacar los fardos de pasto sin protección de guante, mascarilla y antiparra, tenemos el riesgo de entrar en contacto con estos pequeños aerosoles que nosotros no los vemos y los podemos aspirar, que es la vía más eficiente, o puede ingresar por la mucosa del ojo, por la mucosa de la boca, y nos infectamos de este virus que lamentablemente tiene una mortalidad muy alta, de un 30%, ¿ya? Entonces, esa es la importancia hoy día de llamar la atención, especialmente a nuestras comunidades rurales, de que tienen que usar sus elementos de protección en este escenario en el cual estamos asistiendo en zonas rurales. Yo tengo, hemos conversado de esta situación en la mesa de Antavirus, señora Teresita, y como dice Marcos, este ha sido un invierno a la antigua. Quizás nos habíamos olvidado como región de cómo eran los inviernos y qué es lo que significaba convivir, digamos, con los roedores que si justamente buscan abrigo, justamente buscan alimento en los gallineros, buscan abrigo en los galpones, se tienden a acercar donde viven las personas, las comidas de los animales que pueden estar, o de las mascotas de repente que uno deja, son llamados a los ratones. Entonces pensemos como un ratoncito que tiene hambre, que tiene frío, que no tiene dónde esconderse, dónde hacer abrigo, se va a acercar a nosotros. Entonces tenemos que volver a tomar las medidas que antes se tomaban. Yo me recuerdo que hace unos años atrás uno no entraba en un espacio cerrado en ninguna época si no abría con mascarilla y dejaba ventilando por lo menos media hora, no sé si de 15, 20 minutos como mínimo. El tema del uso del cloro, también cuando uno llega a una cabaña, alguna casa, una estancia que está cerrada, tiene que hacer este tipo de medidas. Entonces el llamado es que recobremos ese conocimiento que lo teníamos, que lo dejamos por alguna razón como de aplicar, en la confianza que quizás en los inviernos normales uno no tiene tanto contacto, pero no es un invierno normal, ¿ya? Ha sido un invierno frío, con harta nieve, harto hielo, por tanto, y todavía no termina, ¿cierto? Entonces, hagamos esta recuperación de esta memoria y cuidémonos, porque además el ANTA se confunde mucho con otras enfermedades, ¿cierto? Así es, y justo en esta época el ANTA, cuando empiezan los primeros síntomas, es igual que un COVID y es igual que una influenza. Es decir, duele el cuerpo, hay dolor muscular, hay dolor de cabeza, hay fiebre, incluso pueden haber síntomas gastrointestinales y uno piensa que la persona está con una gastroenteritis. Pero si viene de zona rural y ha estado en contacto con roedores o ha estado trabajando en los últimos 45 días, y ese otro problema que tiene el ANTA, tiene un periodo de incubación que puede ser tan largo como 45 días desde el momento que estuvo en contacto con el virus y se expresa la enfermedad. Entonces, por eso es complejo Antavirus, porque nosotros cuando hacemos las investigaciones tenemos que preguntarle al enfermo qué hizo 45 días para atrás para ir determinando dónde se pudo haber infectado y ver si en ese mismo lugar han habido otras personas, porque tenemos que identificar a los contactos del enfermo y a los expuestos
al riesgo ambiental. Y esas personas, para que nuestra comunidad sepa, nosotros las tenemos que hacer un seguimiento clínico por 45 días, donde todos los días hablamos con ellos, conversamos, les preguntamos cómo se sienten, y si entre medio que no está el llamado, ellos tienen alguna molestia, tienen que avisarnos inmediatamente para coordinarles una atención en un centro de salud y tomar exámenes básicos para ir a buscar algunas alteraciones del hantavirus en la sangre del enfermo. Aquí es muy importante, señora Teresita, que las personas ante cualquier síntoma no digan, no, me tomo un paracetamol y se me va a pasar y espero 2 días, 3 días, 4 días, después ya hacia el día número 5 o 6 no me recupero, recién voy a consultar. Tiene que ser inmediato, y tiene que ser inmediato también el avisar de que ha estado en zonas rurales, que ha estado realizando faena en el campo, que eventualmente uno dice, ¿habrá tenido contacto con ratones? Y dice, no he visto ninguno. No, o a lo mejor usted no lo vio, ¿ya? Lo importante es que pudo haberse expuesto a un lugar que compartieron ambiente con un roedor en el campo, en un espacio cerrado. Y eso inmediatamente avisarlo, porque eso obliga a activar protocolos en la red de salud, ¿cierto? Así es, ese dato es muy importante porque esa es la diferencia que hace el médico entre una gripe, un COVID o una virosis respiratoria, respecto de que si yo doy el antecedente que estuvo en rural y que probablemente ingresé a lugares donde habían ratones, el médico cambia inmediatamente su enfoque. No espere que le pregunte. Así es. Cuente. Entonces, estas últimas 2 semanas ha aumentado la notificación de casos sospechosos en forma muy importante, y está bien. Nosotros preferimos que se deriven pacientes con sospecha de más al hospital regional que de menos, porque esta es una enfermedad que entre el 4º y 6º día rápidamente puede pasar de estar conversando, eso sí, con mucho dolor muscular, con mucho decaimiento, en 6 horas, a dificultad para respirar y una insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo hace crisis este virus? O sea, ¿cuándo uno dice ya, se murió? El virus, a pesar de que es súper letal, es súper lábil, porque tiene una cubierta de grasa, ¿ya? Y cualquier detergente lo destruye rápidamente. La radiación ultravioleta del sol en 1 o 2 horas lo inactiva. El viento, por eso hay que abrir puerta y ventana para ventilar, porque el viento lo va desecando y al desecarlo también lo inactiva. Entonces el viento, el sol, en 2 horas ya ha inactivado el virus. Los detergentes, si usted lo usa en superficies que puedan estar el virus, con un detergente, con cloro, con un desinfectante, lo inactiva de inmediato. Lo que sí es importante, y esto nosotros hemos tenido casos, de personas que ingresan a lugares cerrados, que han estado abandonados por mucho tiempo, y las personas empiezan a limpiar en seco, a sacudir los muebles, a barrer el piso, y sin mascarilla y sin guante. Entonces, esa actividad de generar aerosoles en seco es muy negativo respecto de la posibilidad de infectarse con el virus. Entonces, Marcos, ese virus es muy fácil de eliminar fuera y muy difícil dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, con una buena ventilación, sí, con agua, donde le llegue de repente sol, sí, y tomando estas medidas de protección, es un virus que uno puede eliminar con facilidad. Fíjese que yo siempre delegada, cuando hacemos nuestras capacitaciones con los gestores comunitarios, nosotros hoy día anda un equipo capacitando a la comunidad de Villa Mengual. Este año hemos capacitado en Castillo, en Murta, en Mañiguales, hoy día en Amengual, y es gente de campo, que la llevamos a un lugar donde las capacitamos, donde le hacemos una parte teórica, luego una parte práctica. Vamos a revisar un galpón con ellos, con nuestro experto que es el médico veterinario Patricio Manríquez, y él le enseña a ver dónde hay que ir a mirar para ver si tenemos ratones dentro del galpón o dentro de la bodega. Y él les va enseñando, les va explicando, y resulta que ellos al final de su capacitación, de la parte teórica y práctica, les entregamos un kit, que es una caja de plástico grande, con guantes de cabritilla para su trabajo pesado, con guantes de vinilo para trabajo más fino. Por ejemplo, las recolectoras de frutos silvestres en primavera es un grupo de preocupación, ¿ya? Porque ellas van a recolectar al traccionar el fruto de la rama se producen aerosoles, y los ratoncitos también comen frutos, o sea, comen semillas pero también comen frutos, y en la noche ellos en su actividad comen el fruto, dejan saliva, dejan orina, y si nosotros en el día a primera hora vamos a traccionar ese fruto y lo peor, comerlo, la posibilidad de infectarnos también es muy importante.
esta es una pregunta de paréntesis en realidad, porque una persona infectada de hantavirus puede haber viajó, qué sé yo, por decir algo, al Bolsón, se fueron a una cabaña, todo bonito, pero no se imaginaron que podía haber este tipo de problemas. Pero cuando luego viene el desenlace, ¿no es cierto?, cuando una persona tiene hantavirus, y de qué forma se manifiesta el término de vida cuando una persona está infectada de hantavirus y no ha sido tratada además. Bueno, esta es una enfermedad que por eso se llama síndrome cardiopulmonar. Una vez que el virus ingresa por la nariz o por los ojos, empieza a reproducirse en grandes cantidades en la vía superior y empieza a bajar y va al órgano blanco que es el que le gusta, el pulmón. Y ahí en el pulmón entonces se produce lo que nosotros llamamos una extravasación de líquido que hace que el pulmón se llene de agua. Los dos pulmones llenos de agua fuerzan al corazón a trabajar con sobrecarga y ahí viene la falla cardiopulmonar, ¿ya? Luego, si esta falla, que es muy grave y que se da habitualmente entre el día 5, 6, desde que empezaron los síntomas, hasta el día 13 más o menos, 14, es la falla multiorgánica, o sea, daña el pulmón, daña el corazón, pero también empieza a dañar el riñón y también el hígado. Entonces, en los pacientes que hacen esta falla multiorgánica, el rescate para su sobrevivencia es muy difícil. Y como no tiene un tratamiento específico, lo que hacen los equipos de salud de cuidado intensivo es acompañar al enfermo en esta fase, la más grave, con todo este soporte de cuidado intensivo de ventiladores mecánicos, de catéter venoso o de catéter centrales, y en algunas regiones de nuestro país este equipo especial que se llama ECMO, de ventilación extracorpórea, que lo que hace esta máquina es algo muy parecido a la diálisis. Le saca toda la sangre al enfermo, la oxigena y la vuelve por otra manguerita al enfermo con su ya sangre llena de oxígeno para su sobrevivencia, ¿ya? Entonces esa fase, Teresita, es la fase más difícil de la enfermedad. Si el enfermo soporta ese periodo, después empieza una rehabilitación que es muy lenta, pero los pacientes se pueden recuperar y en general después el doctor Tapia lo ha seguido, sobre todo los primeros enfermos, el doctor Tapia lo siguió hasta 2 años, ¿ya? Y al segundo año se daba cuenta que no quedaban con ninguna secuela importante, ¿ya? Entonces, Marco, no es que tenga un remedio a la enfermedad, sino tiene un apoyo del tratamiento, porque el cuerpo, para que el paciente se pueda recuperar, es como darle un soporte para esa recuperación que tiene el cuerpo. Entonces, ahí toma todavía más importancia en no esperar cuando uno diga, oiga, sí, esto pudo haber estado en esta situación hace 45 días atrás y me duele el cuerpo en el día 1 o siento que me resfrié el día 1, vaya a consultar e informe. Sí. Es así de ese tiempo, esas horas pueden dar una diferencia sustancial en cómo progresa la enfermedad. Nuestro sistema de salud hoy día tiene un protocolo que si llega a un hospital base, que aquí, lo otro importante, Teresa, que aquí todos los pacientes sospechosos se tienen que venir a Coyhaique. No pueden ir de O'Higgins a Cochrane, al hospital de Cochrane o de Mallín Grande a Chile Chico. No, ese enfermo se tiene que venir a Coyhaique. Y en Coyhaique se le hace un estudio completo y hoy día está este protocolo nacional que si los exámenes de un hospital base como Coyhaique, con un hemograma, con una radiografía de tórax, con un test rápido de detección, dan positivo, ese enfermo se tiene que trasladar a un centro que tenga ECMO, que puede ser Concepción, Temuco, Santiago o Coquimbo, que son las regiones que tienen ECMO, ¿ya? No hay más. Y no hay más. Entonces, esa consulta temprana, como dice la delegada, una detección oportuna de los equipos de salud, un traslado inmediato y una evaluación en el hospital regional. Nosotros ese enfermo, si este protocolo lo aplicamos rigurosamente, desde que se hospitaliza, en 1 o 2 días ese enfermo debería estar en un centro con ECMO. Así es. Perfecto. Y lo otro también es súper importante, porque nosotros tenemos la mesa activa, la mesa adelante que me toca presidir, porque estamos en una alerta que ha declarado también el Ministerio de Salud con respecto a esto, y en la mesa que está llena de expertos, ¿verdad? También nos decían que no es un solo tipo de ratón el que transmite el anta. Uno tiene la conciencia de que es el ratón de la cola muy larga, ¿ya? Son más de 5 especies las que pueden transmitir. Entonces, no hacer la diferencia si uno ve el ratoncito en el campo de cola corta, de cola mediana, de cola 3/4, cola larga. No, o sea, cualquier situación que expuesto a un roedor en zona rural es potencialmente transmisor
del ANTA, para que no hagamos distinciones forzosas, ¿cierto? Como para Puro tratar con de el mío, darnos... yo por lo menos que le tengo, no alcanzo a verle la Ni cara. la cola. Pero es que hay gente que está como muy habituada y dice, no, esto no es así. No, que... claro. Pero yo creo que en este tipo de situaciones todos son un riesgo. Ya. Y además contarle que también en este plan prevención respecto al virus del ANTA, hay el Seremi de Salud, el Ministerio está activando también recursos adicionales, medidas extraordinarias, sobre todo ahí están las capacitaciones, cuadrillas que estamos activando también, porque esta situación hasta abril del próximo año más o menos es potencialmente peligrosa para nosotros. Lo importante es que las autoridades se han ocupado, tanto las de salud como las que están encargadas de representar al presidente de la República, ¿no es cierto?, políticas públicas para mejorar que esto no escale a más. Me gustaría mencionar, Teresa, que en este trabajo multisectorial están participando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Ejército, las mutuales, ¿ya? Por supuesto, todos los organismos del agro, CONAF, SAG, INDAP. Entonces, cuando la acción es multisectorial y todos estamos trabajando con un objetivo común, los resultados realmente se pueden lograr en el sentido de no conseguir que gente se vaya infectando. Totalmente. Dijimos en la premisa, ¿no es cierto?, que avanzar en equipo no es lo mismo que avanzar solo. Así es. Así es. Vamos a lo que es para brote de influenza y vacunación. ¿Qué podemos decir de eso? La vacunación antiinfluenza, ustedes saben que es una medida de salud pública que todos los años se activa en el mes de marzo y que el objetivo principal es lograr la cobertura y la protección de los grupos más vulnerables especialmente. Los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y más y todos los pacientes crónicos, incluyendo también a las embarazadas que en la pandemia de H1N1 aprendimos que la influenza puede enfermar gravemente a las embarazadas, incluso las puede matar, ¿ya? Entonces, esta campaña que se realiza todos los años, ya estamos a 5 meses de la campaña, pero fíjese, Teresa, que hoy día todavía no llegamos al 85%. Como región vamos en el 82,2%, nos falta un 3%. Pero cuando desagregamos las coberturas por los grupos objetivos, por ejemplo, en crónico estamos muy bien, cercanos al 85%, pero en los adultos de 60 y más tenemos un 63%, o sea, casi nos faltan más de 20 puntos porcentuales para llegar a la meta. Y en los niños de 6 meses a 5 años tenemos un 69%. O sea, los dos grupos que hacen la enfermedad más grave por influenza son los que tienen las coberturas más bajas y por eso nosotros queremos llamar a nuestra comunidad que ahora estamos en un momento de ascenso del virus influenza, con aumento de las hospitalizaciones, los que no se han vacunado vayan con su carné al centro de salud para que se administre la vacuna, porque además nuestro ministerio ya hace 3 semanas que dejó universal la vacuna. Es decir, cualquier persona puede concurrir a vacunarse contra la influenza. Qué bueno, en realidad todos los niños deberían vacunarse, pero ¿qué pasa cuando en el hogar falta, por ejemplo, el papá está trabajando mucho, no puede ir la mamá sola, el niño va a salir y no hay forma, el aire está contaminado, entonces dice, vamos a esperar al otro día, vamos a esperar al siguiente? También existe, esa es una consulta, ¿existe algún otro centro que pueda recibir a estos niños y vacunarlos con un horario, con días asignados? Se han generado estrategias extramuros que ahora ya han ido en retirada, porque ya vamos para el 6º mes de campaña. Claro. ¿Ya? Que antes teníamos vacunatorios en home center, en los juntas de vecinos, En los gobiernos en terreno. gobiernos en terreno. También hemos vacunado. Entonces hoy día lo que habría que hacer, Teresita, es, fíjese que la Asociación Chilena de Seguridad lleva apoyando a la Seremi de Salud ya, me parece mucho que 3 o 4 años, en donde ellos todos los sábados en la mañana ponen a disposición su box de vacunación para ir a vacunarse. Y es el sábado en la mañana, que va muy poca gente, ellos atienden de 9 a 13 horas, y usted puede ir y en un ratito la vacuna. Y sin duda también, si la Junta de Vecinos, cuando cambian los gobiernos en terreno, solicitan que nosotros concurramos con una dupla para la vacunación, siempre la Seremi de Salud ha apoyado y podemos acercarnos nosotros a los barrios, a los lugares, sin ningún problema. Aquí lo importante es que la gente se vacune. Por alguna razón ha habido un retroceso en la importancia de esta medida
y que hoy, como muchos habrán escuchado, hoy nos ha llevado la autoridad sanitaria a dictar medidas preventivas, ya, de no realización de actividades hoy día a los servicios públicos de orden masivo, y también prontamente ya a recomendaciones de uso de mascarilla, porque aquí la idea es detener el ascenso de la curva al ritmo que viene creciendo. Y esto no es para alarmar, ¿no? La idea es crear conciencia, es eso lo que queremos. Todos sabemos las condiciones de la región, no podemos decir que todos conocemos, sabemos que si alguien se enferma gravemente en la región y tengo una tasa de enfermedad grave muy alta, la capacidad de respuesta también se complejiza. Y el salir en vuelos ambulancia en invierno también es más complejo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es prevenir. Y estas son las medidas que de repente son un poco difíciles, que entorpecen la vida, que de repente embarran ciertos panoramas, pero aquí la salud está por sobre esto, y la autoridad sanitaria, y aquí Marco lo va a explicar con más detalle, toma estas medidas porque no podemos seguir creciendo con esta curva, si no nos vamos a pasar un buen 18. Y después del 18 la situación va a ser peor, porque aquí todos van a bailar cueca, lo van a pasar, vamos a pasar chancho, y para eso es el 18, pero si venimos con esta tasa, el post-18 no va a ser un recuerdo alegre. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Así es. Bueno, efectivamente, seguramente durante la tarde va a salir esta resolución que ayer nuestra delegada presidencial informó a todos los servicios públicos, en donde se está llamando a restringir las actividades masivas. Nosotros vamos a insistir en que en espacios cerrados cualquier actividad con 100 personas o más es una actividad masiva, y donde si se desarrollan algunas actividades donde no hay un buen aforo, se va a exigir el uso de la mascarilla para todos los que están dentro de esa actividad. ¿Qué es un buen aforo? Un buen aforo es cuando tenemos distancia de 1 metro cuadrado entre persona y persona, y esto lo aprendimos en la pandemia de COVID, ¿ya? Eso es importante, porque esta no olvidar distancia, estos aprendizajes, que no se nos quede solo para la pandemia, sí, ¿cierto? estas distancias de 1 metro son muy importantes para evitar la transmisión de los virus, ¿ya? Porque cuando empieza un resfrío, una faringitis, empezamos con síntomas suaves, pero ya por las gotitas de la saliva nosotros estamos eliminando el virus, que si estamos muy cercanos o si compartimos el mate, estamos transmitiendo el virus que tenemos en la boca a la persona que está muy cercana a nosotros. ¿Desde cuándo comenzaría este control de aforo como recomendación, como exigencia? Empieza mañana sábado 29 y va a ser hasta el próximo jueves 3. ¿Y por qué estos días? Porque estos días están programadas actividades muy importantes. Ayer había una actividad, mañana digo, había una actividad muy importante con niños, con cerca de 900 personas, ¿ya? Entonces, esa fue una actividad que gatilló que rápidamente sacáramos esta medida de prevención precautoria y anticipatoria, porque siempre se dice, oye, somos reactivos, que la crema y ahí recién, no, claro, aquí estamos siendo anticipatorios, ¿ya? Y por eso queremos invitar a la comunidad que nos colabore en esta resolución, donde va a tener un carácter de recomendación, pero que sí se va a fiscalizar en los lugares cerrados con más de 100 personas el uso obligatorio de la mascarilla. En el museo hay, el viernes y sábado, hay eventos de música, Sí. donde está súper entretenido, pero obviamente igual uno está repasando lo físico del lugar, y obviamente va a haber más de 100 personas. Claro. Entonces ahí, o la opción es llegar a un aforo donde en vez de 120 sean 80, y esos 80 que tengan esta distancia entre 1 metro entre persona y persona, y lo otro es el uso de la mascarilla. Uso de mascarilla, sí. Aquí queremos prevenir y no llorar, señora Margarita, y yo sé, o sea, Margarita, señora Teresita, le cambié el nombre. No se preocupe. El tema es no queremos lamentar y no queremos causar pánico con esto, sino queremos finalmente que tengamos una conciencia regional de la importancia de lo que estamos hablando. Aquí, porque esta situación de alza de contagios en un panorama de baja vacunación, créanme que no es buena mezcla. Así es. Entonces, hoy día se habló con mucho cariño, porque desde la ciencia, de la expertise del profesional, de la expertise del otro lado, ¿no es cierto?, de la representante del presidente de la República. ¿Para qué? Para que nos cuidemos. Vamos a ir cerrando porque usted tiene que hacer y usted también. Así es que cámara y micrófono para despedirse. Bueno, recordar a todos que hemos aprendido mucho de cómo protegernos en pandemia, y todo lo que aprendimos
en esa pandemia la tenemos que aplicar hoy día. Y el sentido de estas medidas de resguardo sanitario es para proteger a los más vulnerables, que son los que hacen las enfermedades graves, que son los niños y los adultos mayores. Así que invitarlos que, como estamos en ascenso, los que no están vacunados lo hagan en estos días. Bueno, y despedirnos hoy día en este capítulo que se llama Aysén se cuida, pero no queremos dejar una sensación de tristeza, sino al contrario, de tranquilidad, de que el gobierno del presidente José Antonio Kast, que a mí me toca representar aquí en la región, es un gobierno responsable. Y es eso lo que queremos entregarle a ustedes, que estamos cuidándonos y que el cuidado también pasa por todos. Entonces aquí es un trabajo de prevenir, es un trabajo de querernos también, es un trabajo de proyectar una linda primavera, un lindo 18 de septiembre y desearles a todos un excelente fin de semana. Y con vocación, nuestro propósito es usted. Aysén se cuida. Estuvieron entonces con ambas autoridades, cada uno en su terreno, uniendo esfuerzos para que nosotros todos estemos mejor. Gracias. Es donde las distancias se miden distinto. Donde un camino no es solo un camino. Es conexión, es encuentro, es oportunidad. Donde enfrentar el invierno, levantar un emprendimiento, encontrar trabajo o llegar a tiempo a una atención puede cambiar la vida de una familia. Esto es Aysén, una región inmensa, de localidades que hacen patria cada día, de hombres y mujeres que saben lo que significa vivir, trabajar y construir futuro en la Patagonia. Y aquí las decisiones públicas tienen que partir desde una pregunta esencial. ¿Qué necesitan las personas? Porque gobernar también es escuchar, es estar presentes, es anticiparse a los problemas, es coordinar soluciones y sobre todo es transformar las decisiones en respuestas concretas. Por eso nace este espacio, para conversar, para explicar, para preguntar y para acercar el trabajo del Estado a su vida cotidiana. Desde Aysén, con nuestra gente, mirando hacia el futuro. Esto es Convocación, porque nuestro propósito es usted.